Hola a todos y bienvenidos a YouGeek. En el podcast de hoy voy a hablar un poco, dar mi opinión sobre la Raspberry Pi, después de escuchar el podcast de Emilcar Daily esta mañana. Pues bueno, voy a dar mi versión, Emilio ha dado la suya, yo voy a dar la mía y bueno, a ver qué, qué os parece. Pero antes de hablar del tema este de hoy, que además no traigo nada preparado porque no hay que preparar nada, pues deciros que los dos últimos podcasts ha habido problemas a la hora de descargarse. Ha habido muchos oyentes que se han puesto en contacto conmigo y que tenían problemas. Y bueno, al final ya he solucionado el problema. Al final el problema era mío. Ahora voy a comentaros cuál era el problema. Y bueno, pues lo comento por si algún podcaster o algún oyente que decide crear un podcast, pues bueno, que lo tenga en cuenta para que no pase lo que me ha pasado a mí. Y bueno, que lo tenga en cuenta, ¿no? Que es una chorrada. Al principio, bueno, pues ellos me comentaban que no podían descargar el podcast, que tenían problemas. Había gente que sí que le aparecía la notificación, que tenía un podcast, pero no se descargaba. Habían otros oyentes que ni siquiera les llegaban las notificaciones. Y bueno, todos tenían algo en común. Y era que tenían dispositivos tanto iPhone como iPads, ¿no? Entonces aquí ya dices, ostras, ¿qué está pasando, no? Porque yo, por ejemplo, tengo Android, tengo Pocket Cast, tengo Antena Pod y sí se escuchaba. Por eso no le di importancia al principio, ¿no? Dijo, bueno, todo está bien, ¿no? Hasta que los oyentes, pues, eso, os habéis puesto en contacto conmigo diciendo, oye, tengo problemas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues si yo no tengo ningún problema, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues un nexo en común, por así decirlo, era este. Otro era el que... Había otro oyente que me ha dicho, oye, incluso... Bueno, me decían que no estaba en iTunes. Hasta ahí digo, bueno, pues más o menos es normal porque... No sé a qué es debido. Al principio iba genial, al menos hablo del podcast de YouGeek, ¿no? Al principio todo salía bien, o sea, tal como publicaba, pues aparecía en iTunes, pero últimamente no sé qué está pasando, que no me he fijado en estas últimas semanas, pero sí que me di cuenta cuando fui a hacer el cambio a Jekyll que los podcasts no se habían publicado hasta pasado una semana. No sé bien el por qué, porque de hecho el feed pues sí que funciona a tiempo real prácticamente, ¿no? Tardado como unos minutos en salir publicado el podcast, pero en cambio en iTunes tardaba mucho. Lo que me ha llamado mucho la atención ya también ha sido otro oyente que me ha dicho, oye, incluso en iVoox no está disponible el podcast, los dos últimos podcasts. Y ahí así que he dicho, ostras, estaba un poco que digo, bueno, ¿qué está pasando, no? Bueno, al final era una pequeña chorrada y era que los archivos estaban en MP3, pero no estaban con la extensión .mp3, ¿de acuerdo? Y por eso tanto los iPhone como los iPad pues no lo querían. Decían, uy, esto no es un archivo de audio, no sé qué es, pero no sé qué es esto, y ya automáticamente no se reproducían. Y en el caso de iVoox, pues supongo que sucede exactamente lo mismo. Entonces lo único que he hecho pues es renombrar el archivo, subirlo como MP3 y listo, ya funcionaba. No, bueno, lo he hecho mediante Audacity. Claro, el problema ha sido mío porque no he puesto la extensión .mp3, ¿no? Y ahí estaba el problema de estos dos últimos audios. Así que los he vuelto a resubir, los he resubido con la fecha del 5 de julio, pero creo que no han aparecido a fecha de hoy, ¿de acuerdo? Aunque en el feed sí que aparece como 5 de julio. Probablemente algún podcatcher sí que aparece, pero en otros pues aparecerá como, no sé, como la fecha antigua, ¿no? Así que bueno, en resumidas cuentas, si queréis escuchar los dos últimos podcasts, únicamente tenéis que volver a eliminar el podcast como que lo habéis escuchado y volverlo a descargar. Os puedo decir que gente que utiliza iPhone, pues como es el caso de Frank, me he puesto en contacto con mi amigo Frank y le he dicho, oye Frank, prueba a ver si se escucha ya. Y sí, porque él también tenía el mismo problema, me lo ha comentado esta mañana también y ya le he dicho, sí, ya estoy al corriente de que está pasando esto. Y bueno, pues eso, únicamente es eso. Él me ha comentado que sí, que la ha eliminado, la ha vuelto a descargar y ya funciona. Así que, bueno, pues saber que tenéis tenéis que hacer esto si queréis escuchar los dos últimos podcasts, pero ahora ya sí que realmente funcionan. Ya os digo, no sé en qué posición os aparecerá en el podcatcher, si os aparece como una novedad, si no, pero la cuestión es eso, eliminar el audio y volverlo a descargar y ya lo tendréis disponible para escuchar, ¿de acuerdo? También a través de la página web se escucha. A mí también se me escuchaba, al menos yo, claro, mi dispositivo Linux se escuchaba perfectamente, mi teléfono Android también, así que bueno, yo imagino que no sé si en un Mac se escucharía o no, ahí ya no lo sé, pero bueno, imagino que lo que está claro que ahora ya está enlazado con ese archivo .mp3 de manera que sin ningún tipo de problema podréis escuchar el podcast. Eso referente al tema
del problema del podcast. Y ahora os voy a hablar de la Raspberry Pi, ¿no? Como os decía en el Emilcar de hoy, en el Emilcar Daily, Emilio pues comentaba que había comprado la Raspberry Pi, impulsado un poco también pues por toda esta inercia general de todo el mundo, ¿no? Que dice, oye, si eres un geek, tienes que comprarte una Raspberry Pi, ¿no? Está la creencia popular esta, ¿no? Y que a él le había producido, pues, por así decirlo, entre comillas, una pequeña frustración porque al final no le ha sacado provecho de ninguna de las maneras, le ha hecho perder el tiempo y al final no ha conseguido absolutamente nada, ¿no? Y bueno, pues yo os voy a dar mi opinión al respecto, ¿no? Sobre este tema. Por una parte, deciros que estoy totalmente de acuerdo con él. Es cierto que la Raspberry Pi, a mi modo de pensar, tiene un aliciente y es el precio, ¿no? Aunque también es cierto que luego el precio se va disparando, ¿eh? Como muchas veces os he comentado en el podcast, para según qué cosas queréis utilizar, es un producto genial, porque ¿qué es la Raspberry Pi al final, no? La Raspberry Pi al final es un mini ordenador que, esta es mi opinión, ¿no? Es un mini ordenador que puedes ejecutar pues una serie de servicios o software que pueda ser liviano, o sea que esta Raspberry Pi pueda ejecutarlo y a un precio muy, muy bajo, ¿eh? Como os comenté en podcasts anteriores, ¿no? El tema de montar Mumble, por ejemplo, ¿no? Mumble. Bueno, pues es un servicio que en un producto, en una Raspberry Pi que te cuesta pues 35 euros, que sí que es cierto que luego, como os digo, compráis el transformador, dependiendo de dónde lo compréis, se os puede subir un poquito el precio, ¿no? Pero bueno, también podéis utilizar un transformador de una tablet que tengáis por casa, que no utilicéis ya, que se os haya estropeado. Pero si tienes que comprarlo, bueno, podéis comprarlo en tiendas a China y bueno, os puede salir por un precio de unos 3 euros o así el transformador, ¿vale? No es muy caro. Si lo compráis aquí, pues os subirá un poco más el precio porque hay que tener en cuenta que el transformador como mínimo tiene que ser de unos 2,5 amperios. La Fundación Raspberry Pi, por ejemplo, la Raspberry Pi 3 recomienda de 2,5 a 3, ¿eh? Más bien tirando a 3. Entonces, claro, ese transformador ya no sale tan barato, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Luego tienes que comprar la tarjeta SD, que dependiendo de dónde la compres, claro, también te puede salir más cara, ¿no? Pero bueno, puedes encontrar tiendas, como sabéis, a través de internet, que os puede salir muy bien de precio. También tener en cuenta que ya que hablo de esto, la tarjeta SD tiene que ser de buena calidad, ¿eh? O sea, no vale el utilizar una tarjeta, como me decía gente, ¿no? Mira, yo he ido a la tienda de los chinos del barrio y he comprado una tarjeta, ¿no? No, esto no, porque vais a tener problemas. Muchos de los problemas, hay gente que comenta, ostras, a mí me va lento Nextcloud, a mí me va mal, ¿no? No me actualiza bien. Puede ser el problema también la tarjeta SD, ¿de acuerdo? Tanto la velocidad de lectura, que hay que tenerla en cuenta a la hora de comprar la tarjeta SD, como, ya os digo, la marca de esa tarjeta SD. No vale cualquier tarjeta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sí que es cierto que os puede subir un poquito el precio. Al final la cosa se os puede ir, pues eso, unos 45 euros, bueno, no, o 50 euros, ¿vale? Pero sí que es cierto que montar un servidor Mumble, por ejemplo, eh, como yo os he comentado en otros podcasts, ¿no? O montarte un Nextcloud, montarte Sinfin, Resilio, pues tenerlo por el precio de unos 50 euros, vamos, yo lo veo muy bien de precio. Tener en cuenta que cualquier servicio que compréis, una nube tipo Dropbox y demás, pues puede salir más caro. Que sí, que el almacenamiento va aparte, que si le metéis un disco de 1 TB tenéis que comprarlo, ¿no? Pero como os digo, ¿no? Yo creo que es un precio bastante asequible, más teniendo en cuenta algo que no tiene precio, que muchas veces comento, que es que los datos los tenéis vosotros, ¿no? Pero volviendo al tema de la Raspberry Pi, ¿no? Yo creo que uno de los alicientes más importantes y lo que llama mucho la atención a la Raspberry Pi es esto, ¿no? Que primero que mucha gente no sabe ni lo que es, ¿no? Ven una placa y dicen, oye, la tienes que comprar porque eres geek. Y como os digo, es un mini ordenador. O sea, en realidad la Raspberry Pi es un pequeño ordenador, ¿eh? Lo único que es eso, posibilita o sea, no necesariamente, me he ido un poco del tema, ¿no? Pero si queréis montar un Nextcloud, si queréis montar un Syncing, un Resilio, un Mumble, una aplicación Jabber de mensajería, todos estos servicios, no necesariamente tenéis que hacer una inversión de 300, 500 euros en comprar un servidor algo más potente, ¿eh?
teniendo en cuenta también el tema del consumo, que muchas veces os he comentado, ¿no? Una de las ventajas que tiene la Raspberry Pi. Por ejemplo, para montar un Mumble, yo tengo el servidor HP la CPU de Intel, que me está consumiendo alrededor de unos 35-40 vatios, ¿de acuerdo? Y como os digo, la Raspberry Pi me está consumiendo del orden del vatio y medio, 2 vatios. Entonces, claro, a largo plazo tengo un ahorro energético, ¿no? Para ejecutar, para correr un servicio tipo Mumble o mi SyncThing o mi Resilio, pues, o sea, al final la función me la hace exactamente igual, ¿no? Para sincronizar pequeños archivos, claro. Entonces yo digo, bueno, no necesariamente tienes que comprarte un servidor HP, ¿vale? Para este servicio en concreto, para esa utilidad en concreta que tú quieres destinar esta Raspberry Pi y tenerlo 24 horas corriendo, pues bueno, te sale más a cuenta una Raspberry Pi, ¿no? Para lo que tú precisas. Yo, por ejemplo, lo utilizo principalmente para sincronizar mis notas por RG Mode. Estamos hablando de un archivo de 256K. Entonces, yo lo único que necesito es un lugar de sincronización, ¿vale? Y eso es, pues, la Raspberry Pi, ¿no? No necesariamente necesito un Hewlett Packard de 12 GB de RAM y, ¿me entendéis? Y una CPU de 4 núcleos, ¿no? No, una CPU Xeon de estas, no. Para esta labor en concreto no necesito más. Pero lo que sí que es cierto, ¿no? Lo que hablaba de Milcar, ¿no? Decía, es que, claro, yo he perdido el tiempo y tal y cual, y es cierto. Mucha gente, pues eso, la compra pensando que es un plug and play, ¿no? Tú la compras, la enchufas y ya a trabajar, y no es así. Primero tienes que tener claro que la Raspberry Pi funciona con Linux, ¿de acuerdo? Entonces, si tú, como usuario, que quieres crear algún tipo de proyecto, ¿no? Ya no te gusta Linux, mejor no te compres la Raspberry Pi. No te la compres porque te vas a arrepentir. ¿Por qué? Porque es lo que os digo. Es un mini ordenador. Es que es un ordenador que funciona con Linux, ¿vale? Ahora, actualmente, Microsoft quería meterse, creó un Windows 10 para el Internet de las Cosas que fuera funcional en la Raspberry Pi, pero es una versión muy verde de sistema operativo. A día de hoy todavía no funciona, pero es que además no es un Windows de escritorio, o sea, no penséis que ese Windows es para instalar aplicaciones y demás, simplemente es algo que está enfocado más bien para el Internet de las Cosas. Ahora está muy de moda, Linux está pegando fuerte en este sector y bueno, Microsoft quiere subirse al carro, ¿no? Y además ve que la Raspberry Pi pues tiene tirada, tiene muchas ventas. Como hemos comentado muchas veces, la Raspberry Pi es un mini ordenador que gracias a Linux funciona, ¿de acuerdo? O sea, no hay otro sistema operativo que haga correr también la Raspberry Pi como Linux. Entonces, pues eso, tienes que tener claro que lo que estás comprando es un mini ordenador de muy baja potencia donde puedes instalar un sistema operativo como Linux y vas a trabajar con Linux, ¿de acuerdo? Entonces, si ya no te gusta Linux, pues ya vamos mal, ¿no? Ya no te lo compres porque te vas a arrepentir, no le vas a sacar partido. Luego el tema de la domótica. El tema de la domótica, como expliqué aquí en el podcast, es muy sencillo, ¿no? Lo que pasa que, claro, es sencillo según para quién. Como os digo, ¿no? Hay usuarios y usuarios. Hay usuarios que, por ejemplo, yo en mi caso yo soy electrónico, entonces para mí es sencillo, ¿no? No me asusta el conectar un relé, pero claro, hay usuarios que dicen, ostras, yo me compro la Raspberry Pi, pero ¿esto el cable dónde lo tengo que enchufar? ¿De qué manera tengo...? Claro, ya es más complejo, ¿no? Y no saben ni lo que es un relé. Entonces, claro, por eso os digo que sí que es cierto, ¿no? Como decía Emilio, ¿no? Yo ahí le doy totalmente toda la razón. O sea, te estás metiendo en un terreno desconocido que si tú tienes fuerza de voluntad y quieres aprender, es genial. O sea, la Raspberry Pi yo para mí ha sido una de las mejores compras que he hecho. Yo en su día la compré como todos. La compré bueno, la tengo que comprar porque todo el mundo la compra. La verdad es que, bueno, yo lo tenía un poco más enfocado realmente lo que lo quería utilizar, pero no sabía bien si realmente funcionaría para lo que yo realmente quería utilizarlo, que era para lo que lo estoy utilizando y lo que os explico aquí en el podcast, ¿no? Yo no lo tenía, imaginaba que funcionaría, pero no sabía bien hasta qué punto podría funcionar bien, ¿no? Entonces, bueno, al final decidí comprarla, dije, bueno, tampoco pierdo mucho, no voy a probarla, pero me pasó un poco como a todo el mundo. Entonces, si realmente no hubiera funcionado para lo que yo quería, pues igual también me hubiera arrepentido y ahora os estaría diciendo, oye, es una porquería la Raspberry Pi, ¿no? Pero como yo ya era usuario de Linux, aunque no era un usuario avanzado, mi intención era, pues eso, meterme más a fondo en Linux,
¿Para qué me ha servido a mí la Raspberry Pi? Bueno, como usuario de Linux, yo era un usuario de Linux pues a nivel novel, o sea, tipo